En febrero de 2002, Donovan Párraga, un niño de 12 años, salió de su casa en Trijueque, en Guadalajara. Nunca regresó. Durante un año hubo una búsqueda intensa, pero el 23 de enero de 2003 encontraron su cuerpo en una fosa séptica muy próxima a su casa. El caso quedó envuelto en interrogantes, polémica y el dolor de una familia que nunca se resignó. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Donovan Párraga era un joven de 12 años para el momento de los hechos, hijo de Gloria y Francisco. Sus padres se habían separado recientemente y Donovan vivía con su madre en La Beltraneja, una urbanización situada en Trijueque, un municipio de Guadalajara. Era rubio, con ojos verdes y muy alto para su edad, pues medía 1,65 y calzaba un 42 de pie. La tarde del 27 de febrero de 2002, Donovan salió de casa. En algunos medios se indica que iba a clases de judo, pero otros, y lo que sus amigos afirmaron, es que el menor iba a casa de su abuela que vivía en Vallecas. Sus amigos lo vieron en la parada del autobús, y es lo que mencionó Donovan. Es la última vez que se vio al joven. Según algunas fuentes, el joven llevaba consigo 20 euros de sus propios ahorros. Sin embargo, de esto no tenía conocimiento su madre, pues solo le había dado 1 euro para que cogiera el autobús. El día que desapareció, Donovan vestía un pantalón vaquero azul, una sudadera con el dibujo de violín donde aparecía su nombre y unas deportivas de la marca Nike. Según afirmaron en el diario El País, el menor había sido castigado ya que esa misma mañana había tenido un altercado con un compañero en el autobús escolar, así que la educadora que los acompañaba le prohibió durante una semana coger el autocar. Esto, según indicaron algunos medios, había ocasionado una discusión con su madre aquel día. La madrugada del 28 de febrero, al no tener noticias de su hijo, Gloria denunció su desaparición. En cuanto se alertó de la desaparición, decenas de agentes de la Guardia Civil iniciaron una búsqueda por los alrededores de la urbanización donde vivía el menor. Iban acompañados de perros rastreadores y también hubo apoyo con helicópteros. Se peinó una zona de 4 kilómetros en los alrededores, pero no se encontró nada. En un principio se tenía la esperanza de que había sido una fuga temporal debido a algún problema personal. Por ejemplo, que estuviera afectado por el reciente divorcio de sus padres, que llevaban poco más de un año separados, que su padre se hubiera vuelto a casar recientemente, o que hubiese tenido alguna pelea en su casa o en el colegio como lo ocurrido en el bus escolar. Posteriormente se notificó haberle visto en la costa alicantina o en un centro comercial de Vallecas, donde varios testigos afirmaron haber visto a Donovan. Sin embargo, las investigaciones no dieron frutos. Lo curioso es que una de estas testigos fue su propia tía, que afirmó haberlo visto en la estación de tren El Pozo de Vallecas. Estos testimonios fueron variando. Algunos indicaban que iba solo, otros que iba acompañado. La identificación más problemática fue la de un ex policía colombiano que denunció en la comisaría de Villa de Vallecas que había visto al joven. Según su declaración, el 3 de marzo, Donovan iba acompañado de un toxicómano desaliñado y bastante sucio en el autobús de la línea 130, que recorría desde Villaverde Alto hasta Vicálvaro. Según el testigo, había subido en Villa de Vallecas y bajó en Las Barranquillas. Vestía una chaqueta de color beige que le quedaba bastante amplia. El padre de Donovan declaró posteriormente: "Esta persona está segura al 100% de que se trataba de Donovan. Mi hijo sufre heridas de deshidratación y cuando esto ocurre le salen heridas en el labio y junto a la nariz. Él lo describió con tal certeza. Le sorprendió que un toxicómano con tan malas pintas le acompañara un niño tan guapo". Francisco dejó de lado su trabajo y se dedicó a buscar a su hijo por todo Madrid, especialmente en la zona de Vallecas, entre Vías y Santa Eugenia, ya que la mayoría de avistamientos habían sido por estos barrios. El 16 de marzo, días después de la declaración del ex policía,
Fue un día crucial, y es que, aparentemente, el niño llamó a la casa de su abuela. Fue una llamada a cobro revertido que duró tan solo 20 segundos. En ella, la persona que hablaba decía que necesitaba ayuda y que lo recogieran en la estación de Vallecas. Donovan, si es que era él, estaba muy nervioso y la llamada se interrumpió bruscamente. El padre del menor, hablando sobre esta llamada, afirmó lo siguiente. Donovan decía: Abuela, dile a papá que venga rápido a buscarme. Estoy llamando desde una cabina. Dile que se dé prisa porque... Y ahí se cortó. La llamada duró apenas unos segundos, y Telefónica registró la calle y la hora desde donde se había hecho a cobro revertido. Pero el grupo de menores, esa noche, no quiso actuar. Tuvieron que venir 4 guardias civiles desde Guadalajara, y después no quisieron venir a tomarle declaración a mi madre a casa, a pesar que la oficina del grupo de menores está a 100 metros de la casa de mi madre. Tan solo se limitaron a llamarle por teléfono y preguntarle: ¿Pero está usted segura de que era su nieto al 100%? Y claro, mi madre es una mujer de 67 años que no tiene reflejos para hacerle a Donovan preguntas más concretas que pudieran demostrar que era él. Entre las iniciativas puestas en marcha para localizar al menor estuvo la de imprimir su foto en más de 4 millones de yogures que estarían en circulación más de 2 meses. También apareció su imagen en los cartones de leche, una experiencia pionera en España que presentó el defensor del menor Pedro Núñez Morgades. No solo se imprimió fotos en productos, también se hizo en locales, comerciales, restaurantes, taxis o páginas web. Hubo 3 vecinas que avisaron a las autoridades que una de las 2 puertas metálicas que rodeaban el pozo de aguas fecales de la urbanización donde vivía Donovan estaba abierta. Le dijeron a los agentes que revisaran bien la fosa, la cual era de 6 metros de profundidad, 10 de ancho y 15 de largo. Estaba protegida por una valla metálica de unos 2 metros de altura con 2 puertas, tal y como habían indicado estas vecinas. Estaba inundada por matojos y piedras. La Guardia Civil revisó por encima y metió algunos ganchos sin ver nada raro, así que abandonaron el lugar. Días más tarde, el portero de la urbanización compró un candado y cerró la puerta de nuevo. Nadie volvió a acercarse a esta fosa, hasta que el 23 de enero de 2003 la Guardia Civil lo drenó y encontraron los restos de quien creían que podía ser Donovan. Habían pasado 11 meses desde su desaparición. También se encontraron restos de ropa muy similares a las que llevaba el joven el día de su desaparición. La fosa se encontraba al principio de la urbanización y se encontraba en un descampado, zona que en teoría había sido rastreada ya por las autoridades y los vecinos días posteriores a la desaparición de Donovan. El descampado había sido rastreado incluso por perros, pero no pensaron que la fosa fuese un lugar donde se escondería un niño. Aunque tenían que analizar el ADN de los restos hallados, parecía que debía ser el pequeño Donovan. La Guardia Civil no descartaba ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que el menor cayera allí el mismo día de su desaparición, falleciendo en el lugar debido al gran grado de descomposición que presentaban los restos. Francisco, el padre de Donovan, criticó a las autoridades por haber tardado tanto en encontrar a su hijo. Además, afirmó que no se pusieron en contacto con él para informarle del hallazgo de los restos, sino que se enteró por la prensa. Con el análisis del ADN pudieron determinar que se trataba de Donovan, pues coincidía con el ADN de Gloria y Francisco. En la autopsia se realizaron múltiples radiografías y más de 400 fotografías en busca de una posible fisura ósea o marca dejada por un arma o caída. Sin embargo, no encontraron evidencias de la participación de una tercera persona, por lo que pensaron que el joven habría sufrido un fatal accidente. Se barajó la hipótesis de que Donovan quisiera quitarse la vida, pero la descartaron. El sumario del caso desvela también que de las investigaciones policiales no se desprenden elementos que contradigan los informes de los forenses. Sin embargo, un dato llamativo al que no se le dio importancia fue que en el interior de la ropa de Donovan se encontró sangre humana. Otro dato que cuanto menos llama la atención es que faltaban 6 vértebras y el hueso yoides. Recordemos que la fractura del hueso yoides a menudo se asocia con la asfixia mecánica por estrangulamiento, ya que al ser un hueso pequeño y flotante en el cuello, no se rompe fácilmente por causas naturales o accidentes comunes. Pero determinaron que la muerte de Donovan fue accidental, ya que al faltar era imposible llegar a esta conclusión.
Las pruebas ratifican que desde su desaparición el 27 de febrero de 2002, el cuerpo de Donovan había permanecido en el mismo lugar, es decir, dentro de la fosa. Dentro de uno de los bolsillos de su pantalón, el menor llevaba 1 euro, tal vez el que le dio su madre para coger el autobús antes de salir de casa. El experto forense José García Andrade afirmó que el lugar donde se había hallado el cadáver de Donovan Párraga no puede ser más demostrativo de que se trata de un homicidio. En declaraciones a FTV, Andrade explicó que la autopsia médico-forense comienza estudiando el lugar del hecho, luego se prosigue con la ropa para pasar al análisis de los restos del cuerpo. Para Andrade es fundamental conocer cuál y cómo es el lugar del hecho, que en este caso le lleva a afirmar que no podemos pensar en absoluto que ha sido un accidente, porque un niño de esa edad no salta a una tapia para ir a jugar a una charca. Asimismo, descartó que Donovan se hubiese quitado la vida, ya que la inmolación infantil es algo excepcional y además suelen escoger otros sitios, pero no una charca maloliente. Es un homicidio en el que tiran el cadáver a un pozo con la intención de hacer desaparecer el cuerpo o esconderlo durante el mayor tiempo posible, porque las charcas aceleran la putrefacción, manifestó Andrade. En una segunda fase, el estudio de la ropa es muy importante porque pueden haberse adherido elementos orgánicos como arena, ramas, hojas o flores de otro lugar, diferente al lugar donde se encontró el cadáver. En un tercer paso, hay que hacer un estudio exhaustivo radiológico de todos los restos para ver si tiene fracturas o fisuras que pueden indicar traumatismos que sufrió el niño y si fueron lesiones en vida o no, argumentó Andrade. Luis, un compañero de clase y vecino de Donovan, afirmó que el joven no jugaba en esa zona. Manuel Rodríguez, el tío materno de Donovan, estaba también convencido de que a su sobrino lo habían asesinado. Su padre Francisco también pensaba que había sido una acción producida por una tercera persona. Sin embargo, su madre Gloria pensó que se trató de un terrible accidente. Marcos García Montes, abogado de la familia, pensaba que había sido un homicidio con un móvil sexual o sentimental, queriendo que la autopsia fuera analizada por los médicos José Antonio García Andrade y José Manuel Reverte Coma. Es extraño pensar que un joven se vista con ropa para hacer deporte, se ponga su reloj Lotus valorado en unos 120 euros y salte a la valla o rompiera la seguridad de la puerta para entrar al interior de la fosa, tirándose para perder la vida. O incluso que teniendo que ir a clases de judo se ponga a jugar allí, más teniendo en cuenta el fuerte olor que desprendía el lugar. Importante reseñar que el reloj no apareció en la fosa. La familia, como hemos visto, estaba dividida. Mientras Francisco buscaba más respuestas y quería una segunda autopsia, Gloria solo quería pasar el luto y su dolor en silencio, enterrando a su hijo. El caso quedó archivado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha determinó que el Ayuntamiento de Trijueque debía indemnizar a la madre de Donovan con 38.431 euros por daños y perjuicios, por el lamentable estado de mantenimiento y conservación en el que se encontraba la depuradora, en donde el menor había perdido la vida. En julio de 2003, la Audiencia Provincial decidió reabrir el caso al aprobar uno de los recursos planteados por el letrado del padre, Marcos García Montes. En él se pedía interrogar a los técnicos y los peritos del Instituto de Toxicología que presentaron sus respectivos informes a lo largo de la investigación. A este recurso se sumó Miguel Bernal, el letrado de la madre. Francisco sospechaba que algún familiar pudo ser el autor de la muerte de Donovan y que su hijo pudo ser víctima de un caso de pederastia. Así lo indicó en una rueda de prensa junto a su abogado. Según el letrado, los restos de sangre hallados en la ropa del niño no proceden ni de compresas ni preservativos que pudieran haber sido arrojados al depósito de aguas fecales, como apuntaban los informes forenses. Según explicaron los forenses, algo voluntario no es probable por la edad de Donovan, ya que no suele ser lo habitual. Tampoco parece viable el accidente, ya que el joven sentía terror por la oscuridad y la fosa séptica desprendía un olor muy desagradable, por lo que apuntaban a un homicidio, ya que el lugar es un buen sitio en el que deshacerse de un cuerpo, y hay signos indirectos que hacen sospechar que se tratase de un homicidio. Junto a los restos y la ropa del menor se encontró una gorra que la madre y los testigos no asociaban al menor. Es por esto que el padre del joven solicitó una reconstrucción de los hechos y se interrogara a los testigos, vecinos y amigos de Donovan, así como investigar la personalidad de su hijo.
Además, y por consejo de su abogado, Francisco Párraga solicitó la segunda autopsia del menor ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Guadalajara. Aunque el padre de Donovan y los forenses confiaban en el trabajo realizado por el equipo forense de Guadalajara, explicaron que hay un hueso en el cuello, helioides, que no se había encontrado y que tanto para Reverte como para Andrade era importante localizar por si hubiera sido manipulado. En 2004, García Montes, mientras comparecía frente a los periodistas, aseguró que existían varios sospechosos del entorno familiar y social de Donovan, que según dijo, aparecen en el propio sumario y debían haber prestado declaración en su día. El abogado también catalogó como negligencia que la fosa donde se halló el pequeño no se investigara antes y se tuviera que esperar un año después de la desaparición para encontrarlo. También tuvieron que esperar a que se autorizase la orden del vaciado, que no se produjo hasta el 23 de enero de 2003. Afirmó que la fosa no se vació al completo y que podrían encontrarse allí más restos óseos u orgánicos que desvelasen nuevos datos. García Montes pidió que declarase también la Policía Judicial y solicitó una ratificación de la declaración de los forenses sobre los informes de las autopsias realizadas, con el fin de que pudieran ser estudiadas y valoradas por Andrade y Reverte. No hay información pública, o por lo menos yo no he podido encontrar información de más adelante de 2004. No sabemos qué ocurrió con los testimonios de los vecinos, familiares u amigos de Donovan, ni tampoco si los médicos mencionados pudieron realizar una segunda autopsia. Lo que sí sabemos es que el caso quedó catalogado como un trágico accidente. Aquel día, sin saber cómo ni por qué, Donovan decidió abrir aquella puerta que poseía un candado o saltó la verja de 2 metros de altura para perder la vida tan cerca de su casa sin que nadie escuchara nada en ese momento ni se percataron de nada los días posteriores. El caso de Donovan Párraga es uno de esos episodios que no encajan en narrativas sencillas. Tras casi un año de búsqueda, su cuerpo apareció sin que pudiera determinarse con certeza qué ocurrió ni si hubo terceras personas implicadas. Las autoridades cerraron la investigación al no encontrar indicios criminales concluyentes, pero la controversia y el dolor de su familia continúan siendo parte de esta historia. Donovan no regresó, y las respuestas completas quizá nunca lleguen, pero recordarlo y entender lo que pasó no solo honra su memoria, nos obliga a cuestionar cómo investigamos, cómo protegemos y cómo acompañamos a quienes quedan atrás. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.